Muy buenos días, jóvenes, espero estén bien. En el día de hoy le hablaremos sobre la programación, tipos de programación, variables, constantes y otros temas más. Pero antes de, permítame presentarme. Mi nombre es José Fernando Salazar, matrícula 221-3661, perteneciente a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y este es un trabajo de la materia Programación 1, perteneciente al maestro Freddy Santos. Empecemos. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de órdenes o instrucciones organizadas procedentes de un lenguaje de programación que permiten la solución de un problema. También le hablaremos sobre la diferencia que hay entre programa fuente y programa objeto. El programa fuente es un programa legible por el usuario escrito por un programador, mientras que el programa objeto es un programa ejecutable por máquina creado mediante la compilación de un programa de origen. ¿Qué es un algoritmo informático? Es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas, es decir, resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. También se puede decir que es un conjunto de órdenes definidas, ordenadas y acostadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin a partir de un estado e información iniciales. Se siguen serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. También le hablaré sobre lo que son las variables y constantes y las reglas para declararlas. Una variable es un elemento de datos con nombre cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa. Un nombre de variable debe seguir el convenio de denominación de un identificador, el cual es un carácter alfabético o número, y el signo de subrayado. Cuando se define más de una variable en una sola declaración, el nombre debe ir separado por comas. Cada declaración de variable debe finalizar con un signo de punto y coma. Los nombres de variables no pueden coincidir con una palabra reservada. ¿Qué es una constante? Es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. La constante debe tener un nombre simbólico válido. Las reglas son las mismas para crear el nombre de variables. También les hablaré brevemente sobre la historia del lenguaje de programación C. El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios Bell de AT&T entre 1969 y 1973. Según Dennis Ritchie, el periodo más creativo tuvo lugar en 1972. Se le dio el nombre de C porque muchas de sus características fueron tomadas de un lenguaje anterior llamado B. El desarrollo de C fue resultado del deseo de los programadores de jugar con Spacecraft. Habían estado jugando en el mainframe de su compañía, pero debido a su poca capacidad de proceso y al tener que soportar 100 usuarios, Ken Thompson y Dennis Ritchie no tenían suficiente control sobre la nave para evitar colisiones con los asteroides. Por ese motivo, decidieron portar el juego a un PDP-7 de la oficina que no se utilizaba. Pero esa máquina no tenía sistema operativo, así que decidieron escribir uno. El C de Kernighan y Rich es el subconjunto más básico del lenguaje, que es compilador, que es un compilador que debe de soportar. Durante muchos años, incluso tras la introducción del ANSI, fue considerado el mínimo común denominador en el que los programadores debían programar cuando deseaban que sus programas fueran transportables, pues no todos los compiladores soportaban completamente ANSI y el código razonablemente bien escrito en KIR sí es también código ANSI sí válido.
También les hablaré sobre el Visual Studio.net, el cual es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma. También les hablaré cómo declarar variables y constantes en el lenguaje C#. Para crear o declarar una variable en lenguaje de programación C# se realiza de la siguiente forma. Primero se coloca el tipo de datos que esta variable almacenará. Segundo, se coloca un identificador. Esto sería el nombre de la variable. Y por último, y opcional, se asigna un valor. Aquí les coloqué unas imágenes para que tengan unos ejemplos y así tengan más o menos una idea de lo que les quise decir. También es importante recordar que los identificadores deben ser nombres que hagan referencia al uso que se le dará a la variable. Por ejemplo, si la variable será usada para el apellido, lo recomendable es ponerle apellido y evitar usar identificadores como X, C, B, etcétera, porque en este caso no identifican correctamente el valor de esta variable. También está para crear o declarar una constante en lenguaje de programación C#, se realiza de la siguiente forma. Se hace uso de la palabra reservada const, la cual le dice al compilador que esta será una constante. En este caso también es similar a la variable. Tiene un tipo de datos, un identificador, pero a diferencia de la variable, una vez asignado un valor, ese no cambiará nunca durante la ejecución del programa y se debe asignar un valor en su declaración. Tipos de datos normalmente usados en C#, están el string, solo para cadenas de caracteres alfanuméricos, el int, para números enteros, el float, números flotantes, el single, números fraccionarios, y él les puso un ejemplo pequeño. Tenemos el double, fraccionario de doble precisión, canal, tenemos los números, el convertor 32 con solve read line. Se usa cuando se necesita ingresar un valor entero del usuario. También está el console read, abre el archivo de texto existente y redirige la entrada estándar del teclado a ese archivo. Y también tenemos el console read line, el cual se usa para coger la información que el usuario introduce cuando la aplicación así lo requiera. Muy bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y el contenido y que tengan un excelente día.